Bienvenidos a Sin Arancel de por Medio, el podcast en español de ESIPE. Yo soy Renata Sili. Y mi nombre es Óscar Guinea. En este episodio tenemos el gusto de platicar con Erika Rodríguez Pinzón, socióloga y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, con diploma de estudios avanzados en teoría política, teoría de la administración y gestión pública. Ha sido investigadora asociada del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y profesora de Sociología del Desarrollo Internacional en la misma universidad. Además, ha sido reconocida por 3 años consecutivos como una de las mujeres líderes del Top 100 de España en la revista Magazine en la categoría de académicas. También ha sido reconocida con la Medalla al Mérito del Consejo de Bogotá en 2018 por su trabajo en favor de la igualdad. Además, fue asesora especial del Alto Representante de la Unión Europea para las Relaciones con América Latina ad honorem y actualmente es directora de la Fundación Carolina, una institución que forma parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional y tiene como objetivo promover la cooperación educativa y científica entre España y América Latina. Erika, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias. Erika, además de contar con una trayectoria de liderazgo académico en España, que ha explicado Renata muy bien, naciste en Colombia y has trabajado en proyectos sobre la evaluación de políticas públicas de leyes antinarcóticos. En uno de tus artículos mencionas que hay una paradoja en cuanto al paradigma de seguridad en América Latina. Por un lado, es la región más pacífica del mundo, con escasas guerras, pero al mismo tiempo es la región más violenta. Explícanos esta paradoja. Sí, la región de América Latina es una región cuyos países han resuelto por vías diplomáticas la mayoría de sus contenciosos. No hay grandes tensiones bélicas, no hay tampoco una carrera armamentística que se haya desarrollado en la región. Sin embargo, es la región en que se producen más homicidios en el mundo. Entonces, a nivel del coste humano, sí que es una región muy afectada por la violencia, a pesar de que esta no sea una violencia ligada con los conflictos eh, habituales, ¿no?, que vemos en otras regiones del mundo. La paradoja latinoamericana es que, es que esa situación de paz, de ser la región más pacífica por la ausencia de guerras, es una región en la que sus habitantes viven continuamente con miedo. No el miedo a un bombardeo, pero sí el miedo a que les maten porque por un atraco, por una pelea o en medio de un robo. Entonces, la región está muy marcada por la inseguridad y muy marcada por la violencia. Sin embargo, no ha estado en el ojo internacional porque era una región que no tenía grandes conflictos. Muy bien, muy interesante. Otro aspecto que me gustaría preguntarte. En ECIPE estudiamos de cerca el fenómeno de la globalización y el intercambio internacional de bienes y servicios, pero no entramos en el comercio de bienes ilícitos. Hoy se habla de una crisis de salud por drogas sintéticas como el fentanilo, pero hace 3 décadas hablábamos de la cocaína y antes de ello de la marihuana. Estos cambios, a su vez, alteran las rutas de contrabando, surgen nuevos actores, desaparecen otros. En fin, ¿nos puedes hablar sobre estos cambios y la transformación del comercio ilícito en América Latina? Sí, buena parte, de hecho, esa inseguridad de la que hablábamos antes está ligada a la presencia del crimen organizado, aunque no toda, pero una buena parte de la violencia tiene que ver con ello. Y América Latina es quizás y tristemente un sinónimo de crimen organizado porque es en esta región donde en general el narcotráfico, el delito y las economías ilícitas son las que mejor han aprovechado las ventajas de la globalización. ¿Y cuáles son las ventajas de la globalización? La movilidad, la disminución de fronteras en términos de movilidad de factores y de capitales, especialmente de capitales, y el uso y el aprovechamiento de las ventajas competitivas locales. Y esto es lo que ha hecho en las economías ilícitas, la del narcotráfico, pero en cierta forma yo llamo a desnarcotizar la agenda porque no es solo la del narcotráfico. Hay una profunda ampliación del portafolio de negocios ilícitos y un desdibujamiento entre lo ilícito y lo lícito. Entonces, se han aprovechado cada vez más ventajas locales, es decir, grandes economías internacionales ilícitas, como las de tráfico de drogas o de personas, que son de las más conocidas, se han ido asociando con otros modelos de negocio y con otras economías que les dan sostenibilidad y margen de maniobra y entonces se hacen muy resilientes a los cambios.
Esto ha hecho que esa ampliación de portafolio primero les dé poder, porque controlan localmente no solamente su parcela del negocio narcotráfico, por ejemplo, sino que entran a controlar otras parcelas, la de los créditos, la de la financiación de pequeña escala, la de la extorsión, la del tráfico de bienes como aguacates, por ejemplo, o incluso salmón en Chile, o títulos universitarios en otros países. O sea, se convierten a lo ilícito muchos bienes, controlan cada vez más, pero además les da resiliencia ante los cambios en la demanda, cambios en el precio de dólar y, por supuesto, cambios y fortalecimientos en la materia de lucha contra estos factores. Me parece muy interesante cómo nos señalas, Erika, que efectivamente también en el comercio ilícito podemos hablar de ventajas comparativas, ¿no? Desventajas comparativas que finalmente las están aprovechando pues, para lucrar. Y también me parece muy importante el punto que mencionas, que cada vez también es un poco más difuso encontrar o sea, separar lo lícito de lo ilícito, ¿no? Y cómo ya como este portafolio de negocios que tú dices está permeado en las estructuras, en las instituciones de muchos de estos países, lo cual nos lleva pues a la siguiente pregunta que me gustaría plantearte, que es la relación de la seguridad con la democracia, ¿no? Precisamente porque pues, también América Latina presumía ser una de las regiones más democráticas del mundo, pero actualmente hemos visto cómo, pues, a nivel mundial, en el mundo, los sistemas democráticos están atravesando una grave crisis de legitimidad. La Fundación Carolina ha publicado análisis muy relevantes sobre los efectos, causas y posibles consecuencias de la erosión de democrática en América Latina. Y esto me gustaría ligarlo con el tema de nuestra conversación hasta este momento y la crisis de seguridad. O sea, me gustaría que nos explicaras Ujú. cómo se relacionan estos dos fenómenos. O sea, la creciente inseguridad en América Latina, lo que ya decíamos, corroe las instituciones del Estado, ¿no? Y cómo pueden hacer frente las democracias a este reto y sobre todo ante sus ciudadanos. Pues sí, justamente uno de las ventajas comparativas de las que se ha aprovechado el crimen organizado es la baja densidad del Estado. Entonces, más que América Latina es una región donde se estableció la democracia es el régimen de elección por excelencia de sus gobiernos. Sin embargo, hay dos procesos. Hay dos partes. Una parte es nunca ha sido democracias plenas, en el sentido de que no son estados que tengan la capacidad de controlar y de ofrecer, más que de controlar territorios, de ofrecer beneficios y acceso equitativo al bienestar y a los mercados, a todo su territorio, a toda su población, porque son estados que no han operado de forma plena en todos sus atributos, lo cual hace que sean democracias débiles en ese sentido, y son democracias que se han debilitado. Se han debilitado por procesos de autocracia, por procesos de cooptación o competición por actores armados que tienen cada vez y actores, digamos que por la vía de la fuerza, han ido controlando regiones en los países, pero también porque los propios procesos de inseguridad han llevado a una forma de acción del Estado que es de respuesta y punitiva, y que termina por minar el Estado de Derecho. Entonces, digamos que en América Latina aquí hay un círculo vicioso en el cual la inseguridad es producto de la baja densidad de la cobertura del Estado, pero a su vez también produce otros esos fenómenos. El punto de la baja densidad, como decía, es una ventaja comparativa y competitiva para los actores armados, porque les permite entrar a jugar un rol, unas relaciones y aprovecharse de esta situación. Entonces, en algunas zonas van a reemplazar al Estado porque no existe, porque realmente pueden traficar allí o cultivar determinados ilícitos, como era el caso muy claro de muchas zonas de Colombia, de Perú, donde el cultivo de ilícitos pues, estaba abierto porque no había una presencia estatal, pero hay otras en las cuales incluso se aprovechan del Estado y operan conjuntamente con él, bien sea con o sin conflicto, ¿no? O cooptando actores, por ejemplo, en las zonas de tráfico y de paso de los ilícitos o de los migrantes hoy en día, hay connivencia con las autoridades locales, cada uno opera, o sea, simplemente hay parcelas en las que uno juega y en el otro juega. El Estado cobra impuestos, pero y presta algunos servicios y los actores armados toman el control de otros. Hay otros en los que ejercen totalmente la regulación social.
Hay otras zonas, como por ejemplo alrededor de las ciudades, ¿no? Los cinturones de miseria y cinturones de pobreza como las favelas, las comunas, las villas miseria, donde los actores armados también ejercen un poder relevante de gestión social de conflictos, de control de territorio, a pesar de estar incluso en las ciudades. Y todos estos son espacios que se han ido aprovechando para construir y para fortalecer economías ilícitas. Como decía, tenemos que ir a ver más allá y ver la resiliencia del crimen organizado, no en los grandes mercados, que por supuesto son los que le han dado todo su poder y su capacidad armada, pero su resiliencia social está ligada a esa baja densidad y a esa captura y esa presencia continua en aprovechando las diferencias del establecimiento local del Estado. Y por eso yo llamo una mirada un poco desnarcotizada, ver, por ejemplo, la extorsión en las ciudades como un fenómeno muy relevante, pero también lo veo como procesos muy locales. Hay que ir a verlos en el territorio y ver cómo operan de forma diferenciada en cada parte del territorio. Sí, claro, o sea, el crimen organizado es, como decías, es un portafolio de actividades ilícitas que, que van desde los narcóticos, pero también a la extorsión, el secuestro y en diferentes, dependiendo del contexto, ¿no? Ese es el fenómeno que se observa. Pero nos muestras un panorama un poco complejo, ¿no? Para algunas localidades, algunos países, y pues, y pareciera ser que, o sea, pues tampoco la mirada hacia el futuro es muy optimista en ese sentido. O sea, no sé si mencionabas la resiliencia, sí podemos hablar de resiliencia en algunas, también en algunos fragmentos, en algunas regiones, pero al mismo tiempo, pues también hay un desgaste social, ¿no? Frente a esta inseguridad, como decías, los índices de homicidios al alza en muchos lugares. Esto pues genera descontento y una desesperación en algunos casos, y vemos que cada vez pues los ciudadanos están más inconformes con los sistemas democráticos, no les resuelven el principal problema o el principal, pues una de las principales funciones del Estado, que es garantizar la seguridad. Entonces, se están viendo cada vez, o sea, hay otro fenómeno muy interesante sobre esta tendencia de elegir a líderes o votar por políticos que prometen, ¿no? Mayor seguridad por encima de la ley, a costa de la ley, ¿no? Estos nuevos autoritarismos en la región como la solución aparente al problema de seguridad. Y aquí te quisiera preguntar algo muy controversial, ¿no? Entonces, esta idea de que existe un trade-off, ¿tú crees que realmente existe este trade-off entre democracia? No tenemos una muy buena traducción de trade-off al español, pero este intercambio, no sé, entre democracia y seguridad. O sea, ¿crees que sea un dilema, ¿no? A la hora de votar en las elecciones? El ciudadano llegará a la boleta, a la papeleta, y decidir entre democracia y seguridad. El problema es que se plantea así, ¿no? Entonces, que la oferta política esté planteando como un trade-off entre democracia y seguridad, cuando realmente es una falsa dicotomía, porque no vamos a hablar de seguridad si no hay Estado de Derecho que rija. Entonces, además, especialmente en América Latina, donde el Estado ha sido un proveedor de inseguridad. Es decir, el Estado no son estados que operen de forma igualitaria, no son estados, de hecho, han sido estados profundamente violentos. La violencia ha sido una forma de acción política y es una forma de acción política. Tú eres mexicana y lo sabes bien, que la violencia se Sí. convierte en una forma de acción política cuando hay cooptación de los estados, de los actores y impunidad, sobre todo. Y el Estado ha sido un proveedor de inseguridad porque recordemos la grave crisis que hay en los cuerpos de seguridad del Estado alrededor de las protestas de 2019, las desmanes en la acción, la desaparición de personas en muchos países, 124.000 desaparecidos en México, una cifra similar en Colombia, pero todavía tenemos procesos de dictaduras que no cerraron claramente con procesos de verdad, justicia y reparación, guerras civiles con graves consecuencias sociales de largo plazo en Centroamérica. Entonces, no estamos hablando de una situación en la que partiéramos de una justicia social y se deteriorara gracias al crimen organizado. Partimos de una situación de injusticia social y estados de derecho que no operan de forma plena. Además de eso, eso ha producido una ruptura histórica. ¿Sí? No es lo mismo la relación que tienen con los cuerpos de seguridad los latinoamericanos en muchos casos que los europeos o que los norteamericanos, porque hay la legitimidad de estos cuerpos muchas veces ha estado en entredicho por sus propios desmanes y falta de control social. Ese es un punto. El segundo punto es
esta idea de la idea de imponer las soluciones punitivas, especialmente las cárceles, ¿no? Tenemos la evidencia clara de que no funciona, básicamente porque las cárceles están absolutamente llenas en América Latina, es una de las tasas carcelarias más altas del mundo, pero además es una de las tasas de mayor sobrepoblación en las cárceles. Y esto ha hecho que las cárceles sean incontrolables. Entonces, el usar el sistema punitivo como sistema de control se ha convertido primero en una crisis social, porque los que van a la cárcel son especialmente los de de determinada condición social, y en un espacio donde el crimen de nuevo aprovecha las ventajas que se le ponen. Y una de las ventajas es que le reunimos a todo el personal susceptible de ser cooptado para sus acciones en un mismo espacio, le pagamos el local, ¿no? Le pagamos las instalaciones y toman el control de ellas. Entonces, la cárcel como tal no funciona como sistema porque no ofrece realmente alternativas de, de vuelta a la vida social activa y sobre todo a la vida productiva. Pues claramente es contraproducente en ese sentido, está llena de pequeños infractores, no de los grandes infractores. Las leyes de droga han sido especialmente activas en llenar las cárceles, pero muy poco activas en la reincorporación social. Y el último punto que a mí me parece más relevante en temas de los desafíos democráticos, que la inseguridad, en esta idea de la con miedo y de la amenaza continua, ha profundizado la fragmentación social. Entonces, no solamente ha profundizado la brecha entre Estado y sociedad y entre sistemas de representación, haciéndoles parecer aún más ilegítimos o incapaces de proveer servicios, sino que la sociedad se ha fragmentado más. Sociedades que ya han sido muy fragmentadas estructuralmente por las clases sociales, por raza, por la exclusión de grandes colectivos, profundizan su fragmentación cuando creen que el otro, cuando hay una representación del otro peligroso, ¿no? En muchas ciudades de nuestras ciudades, cuando vemos un joven con determinado atuendo o en determinada zona, nos cambiamos de acera. Nosotros sabemos cómo luce lo peligroso y esto es gravísimo, porque lo que hay es una fragmentación en el que mi propio conciudadano no es un igual sujeto de derechos como yo, sino que es un factor de miedo. Eso que ahora para nosotros en Europa son la posibilidad de una invasión o la posibilidad de una guerra, es que en las ciudades latinoamericanas es el propio vecino. Y cada vez más, y el vecino si es inmigrante, el vecino si es joven, el vecino si es de determinado color. Entonces esto hace que se construyan unos colectivos que miran hacia el interior y una fragmentación más profunda que dinamita las bases del contrato social. Y ahí es donde tenemos un problema. Entonces, hay unos que eligen a determinados para que retorne la seguridad, como si alguna vez hubiese existido plenamente, ¿no? Pero muy en contra de otros que se consideran que son peligrosos, que son poco productivos, que no representan nuestros valores, y esa fragmentación social, digamos que hace más difícil superar las brechas estructurales que ya viene a América Latina teniendo de toda su vida, especialmente la de la desigualdad que está en la base de toda esta fragmentación. Sí, claro, o sea, pones pues una categoría muy interesante a discutir en este último punto, porque la solución pareciera ser que también está fragmentada, ¿no? Entonces no tenemos, o sea, a pesar de que todos, o sea, en América Latina padecemos la misma crisis, tampoco hay un consenso sobre hacia cuáles son las respuestas, o sea, cuáles son las soluciones que restauren ese contrato social y que puedan, pues, volver a situar al centro, ¿no? a la ciudadanía en general, pues sin derivar en estos espacios de fragmentación social que tú comentas. De lo que has hablado es muy interesante, Erika, pero me imagino que muchos de los que nos están escuchando ahora se están preguntando por El Salvador y la política de Bukele. ¿Cuál, qué es, cómo, cuál es tu opinión sobre lo que está haciendo y la reducción del crimen y a la vez la solución que ha implementado con las macrocárceles? Mira, El Salvador es un buen ejemplo que es un sitio donde había llegado a tal nivel la inseguridad que la vida de los ciudadanos estaba totalmente condicionada. Entonces, absolutamente condicionada el uso del espacio público, todas las formas de productivas, de la economía formal e informal, todas estaban cruzadas por la inseguridad y por la presencia de actores criminales. El, lo particular de esta situación es que, o sea, que era un drama humano, un drama social, pero al mismo tiempo era una situación muy propia de una estructura criminal que no es la que se presenta en el resto de la región. Entonces,
lo que ocurrió en El Salvador es que sí, era un crimen muy generalizado, porque son pandillas juveniles que tienen un componente cultural muy importante, son juveniles y la representación estética, ¿no? El tatuarse el nombre de la Mara en la frente. Esto no ocurre en el narco. El cartel de Juárez no se está tatuando cartel de Juárez en la frente, ni Pablo Escobar decía narcotraficante en la frente, ¿no? Es una estructura que tiene una cultura muy concreta, una caracterización social. Y además tiene que ver con los procesos de migración, y con la vuelta de migrantes, esas deportaciones que están tan al uso hoy en día, una deportación desordenada, sin capacidad de transmitir información, sí, que dio la oportunidad para que las bandas migraran de vuelta, ¿no? Desde sus procesos de formación en Estados Unidos hacia arraigarse en Centroamérica, concretamente El Salvador. Ahora, el problema es que lo de Bukele fue exitoso porque es exitoso, primero, en el corto plazo, no sabemos la sostenibilidad de este proceso, por su falta de transparencia, porque muchas de las cosas que él criticó de anteriores gobiernos se produjeron, por ejemplo, en negociación con las estructuras de las maras, pero también porque el caso de El Salvador es solo del Salvador. Es decir, o sea, esta estructura social de la banda muy concreta. Una banda que genera, que trabaja para el narcotráfico, pero que no es la que controla el negocio, es decir, no obtiene los grandes beneficios. Y una estructura social muy depredadora, porque su centro económico no estaba solamente en los negocios ilícitos, sino en la extorsión local. Entonces, esas medidas pueden ser útiles en un corto plazo para, por ejemplo, control de cárceles. Pues todo el mundo sabe que si no controlamos las cárceles no va a funcionar ningún sistema, ¿no? Si no hay soberanía sobre las cárceles, evidentemente hay una brecha grande. Pero, eh, ¿por qué no podemos controlarlas? El punto fundamental es ese, ¿no? ¿Basta con la fuerza para controlarlas? Es que no, hasta ahora no ha bastado, no es simplemente tomarse las cárceles, es que hay que establecer sistemas que permitan salir de las cárceles y no continuar reincidiendo para que esto sea sostenible a largo plazo. Hay que tener sistemas que permitan que la juventud no sea cooptada. Unos grandes problemas, y México es un muy buen ejemplo, y Colombia es un ejemplo que no se conoce mucho a nivel internacional, es la captación de los jóvenes por las estructuras criminales. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para evitar que esa captación se produzca? Salvador les está metiendo a la cárcel desde antes, básicamente, ¿no? Entonces, pero en el caso de el México, pues ya que se volvió más un sistema de esclavitud, ¿no? De captación forzada. En el caso de Colombia ha sido muy similar. Si esos problemas no se resuelven a largo plazo, las soluciones no tienen sostenibilidad. Y ya en El Salvador vamos por la tercera o cuarta ola de violencia. Y como decía, el problema es que nadie juega, a El Salvador le tocó, con lo malo que era, jugar con la más débil de las estructuras criminales. No tiene nada que ver la Mara con el cartel de Juárez, con el cartel de Sinaloa, ni con el clan del Golfo, ni con la estructura del Tren de Aragua. Eso es uno. Lo segundo, no todas operan en sistemas sociales tan frágiles, no todas operan, muchas son tan poderosas que se han sofisticado mucho. El nivel de sofisticación de la Mara es muy bajita, el nivel de sofisticación de los cárteles es muy alto. Otras operan en estructuras comerciales mucho más eficaces. La Mara era muy ineficaz en muchas cosas porque tiene un componente cultural y de socialización. O sea, lo que realmente hacía que la gente estuviera era una estructura de pertenencia, ¿no? Es una banda juvenil al final. En el Tren de Aragua, que es un muy buen ejemplo, opera más como una estructura comercial con sistemas de franquicias, ¿no? Esto es totalmente distinto. Entonces, lo que llevamos que tenemos que entender la complejidad del fenómeno que estamos y no generalizar soluciones, porque de verdad es que no funcionan y lo que han hecho, ni siquiera en la historia de Colombia con la eliminación de los grandes carteles, realmente es aplicable a otras partes. Aquí hay que operar en un nivel central, en un nivel local, muy especialmente en el nivel local, fortalecer las capacidades locales, porque es donde decía, está la capacidad de fortaleza y la resiliencia propia del crimen. Y otra parte es que hay que operar en el nivel regional, que es donde están los tráficos. Pero no hay soluciones que sean escalables fácilmente porque la estructura criminal tiene que ser tenida en cuenta. Y sí me gustaría hacer un apunte al margen, porque hablaba Renata del tema de la sociedad, ¿no? De la fragmentación social. Yo doy una imagen muy negativa, pero también tenemos que poner en valor una cosa importante, y es que buena parte de la inseguridad y de la lucha por combatir el punitivismo se ha producido desde la propia sociedad civil. La sociedad civil sí juega un papel importante, las propias madres de las víctimas
han sido una figura fundamental en la búsqueda de justicia, de reparación, y son las que le ponen, la verdad es que los padres y madres de familia muchas veces son las que ponen la cara ante los procesos de captación de jóvenes por el crimen. A los que le han dado la cara son los padres de familia, las madres. Sí, o sea, en el caso de México, ¿no? Las madres buscadoras y todos estos grupos de colectivos que están pues, tratando de identificar a los desaparecidos son realmente una fuerza que pone en jaque, ¿no? A las instituciones del Estado y revela las deficiencias propias del Estado, pero sí estamos viendo, qué bueno que mencionas, la importancia de la sociedad civil en este contexto. Y las madres que sacan a sus hijos, buena parte de la migración centroamericana de niños es porque intentan salvarlos de ser captados por grupos criminales. Entonces, la sociedad civil está poniendo la cara donde muchas veces el Estado le ha fallado. Muy bien, pues para dar paso a la última sección, me gustaría que habláramos del fenómeno migratorio y cómo se liga con los problemas de seguridad de la región. Si bien hay varios tipos de migración dentro de América Latina, como el éxodo de venezolanos a Colombia u otros países, la mayoría de los flujos migratorios van de sur a norte, hacia Estados Unidos. Y en los últimos años hemos visto un endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. Y el regreso de Trump ha recrudecido esta tendencia, deportando a inmigrantes sin respeto a las leyes y además, en un hecho sin precedentes, deportando a inmigrantes a países ajenos a su lugar de origen, como la megacárcel de El Salvador que acabamos de discutir. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo crees que la política migratoria de Trump puede impactar en las relaciones entre los propios países latinoamericanos? Sí, esto tiene muchos aristas, ¿no? Lo primero es, por ejemplo, migración y crimen organizado. La migración es uno de los flujos de dinero más importantes para el crimen. Los coyotes, todos sabemos lo que es el coyote, ¿no? El que Sí. trafica con personas. Toda esa cadena que se ha establecido de paso por el Darién tiene que ver con la presencia de bandas criminales. Entonces, que hayan corredores de personas no es bastante, se explica por la presencia de grupos que facilitan y se nutren de esos corredores y que los abren, los hacen viables, ¿no? Por eso las rutas van buscando rutas, van ofreciendo servicios. A mí me gustaba mucho una película que se llamaba Paraíso Travel, colombiana, ¿no? En el que iban a migrar de forma ilegal a Estados Unidos, dos chicos, y van a una agencia de viajes que les explica cómo va a ser el viaje y se lo venden como un paquete turístico, que es en parte lo que ocurre. ¿No? Y entonces la comercial les contaba el proceso y iban mostrando imágenes de una migración ilegal mientras lo vendían como un paquete turístico, ¿no? Y el coyote era nuestro agente, nuestro representante en terreno que es terrible. Pero entonces, primero hay que entender eso. Esto es, la migración se ha convertido en uno de los flujos y en uno de los sectores que alimentan el crimen organizado. Cuando las migraciones se endurecen más y no hay procesos migratorios por organizados, el que más aprovecha esa situación es el crimen organizado. Porque el problema es que sigue habiendo demanda de trabajadores. O sea, no estamos hablando de que la gente vaya porque quiere conocer a Mickey Mouse, la gente va porque hay trabajo. Y porque cuando llega, y porque los migrantes, y yo soy inmigrante, sabemos, ¿no? Aquí hay trabajo, aquí hay trabajo. Y el mercado laboral les absorbe, el mercado laboral de Estados Unidos se va a resentir con las deportaciones, porque hay demanda de empleo, hay demanda de trabajadores, por sus inequidades, porque aprovecha de la mano barata, pero demanda, absorbe. Mientras lo que hace que los flujos de migración cambien es la absorción de personas. Entonces, si el mercado los absorbe, hay espacio y por tanto el mercado reclama y las personas van. Cuando el proceso es formal, ¿cuál es el proceso formal para ir a Estados Unidos? Prácticamente inexistente. Los canales formales para ir, o sea, son muy limitados. Sí. Muy, muy, muy limitados. No hay canales formales para que ese mercado laboral incorpore personas. Precisamente porque si las incorporara de forma legal, les saldrían más caras, ¿no? También, pero entonces, el mercado absorbe, no hay canales formales para ese proceso migratorio. ¿Quién se aprovecha? El crimen. Entonces, esta es la conexión, espacios. ¿Y luego qué aprovecha ese crimen? Pues los espacios donde los estados no controlan. ¿Por qué pasa por el Darién? El Darién no es la ruta ideal, pero es la ruta más incontrolada. Toda la costa pacífica colombiana es sujeto de la presencia de grupos criminales históricamente, de baja control del Estado. Los espacios que han permitido, ¿no? Nadie ve la cantidad de personas
cómo es posible que fluyan tantas personas desde otras regiones del mundo que aterrizan en Chile para hacer el camino hasta arriba, ¿no? ¿Qué procesos de corrupción hay detrás de que eso ocurra? Esos vacíos del Estado son los que crean esos flujos y explican esos flujos. Ahora vamos a ver la dimensión, la dimensión social de la migración. La migración en América Latina, la migración venezolana, en cierta forma es una crisis por la cantidad, la intensidad y el poco tiempo en el que se produjo. Pero también la región la ha absorbido de una forma bastante eficaz en medio de todo para el nivel del flujo. Colombia tiene casi 3 millones de venezolanos. Solo en Bogotá en un año llegaron casi 350.000. O sea, que una ciudad y que una sociedad absorba un flujo tan importante no es una mala señal. Hemos sido capaces de absorberlo, claro, con dificultades. Y obviamente los venezolanos que me escuchan saben todo lo que han vivido en este proceso, pero Latinoamérica ha absorbido con determinada, inclusive frente a otras regiones, con determinada flexibilidad y el flujo de migrantes. Que vienen grupos de criminales. Los grupos criminales no vinieron porque vinieran los venezolanos. Vinieron porque habían espacios donde podían operar. Y habían llegado con o sin flujo de venezolanos. Es como cuando los carteles mexicanos han empezado a operar en toda la región y los mexicanos no fluyen de sur a norte, de norte a sur. Exacto. ¿Es por qué vino el crimen organizado? Porque hay un espacio que estaba abierto para que se establecieran, o sea, esas ventajas que ofrecían los territorios para que pudieran operar y para que el Tren de Aragua pusiera sus filiales. Ese es el punto fundamental, no es simplemente el flujo de personas. Entonces, es un llamado para ver con más cuidado, ¿no? Esta generalización que se hace es que los migrantes vienen estos espacios. No, vinieron porque usted tenía espacio donde donde podían operar. Si usted hubiera sido Suiza, esto no habría pasado. Sí, es evidente. A Suiza entran por el mercado financiero, que es donde tiene sus baches. Pero entonces hay que ver la migración como parte del problema de seguridad, sí, pero porque las fallos en los procesos regulatorios que han creado una migración con determinadas características, porque no dan oportunidad a otras vías, porque no crean otros caminos, son los que nutren el crimen. Y la otra parte es, esta política de Trump no va a ser necesariamente mejor, porque en cuanto más endureces las restricciones, más endureces, mayores recursos tiene el crimen, porque los mercados difíciles y monopolísticos son lo suyo. Sí, claro. Bueno, justo nos estás dando también esta perspectiva. ¿No? Yo recordaba en algunas clases de economía de la inmigración, estos factores de push y pull, ¿no? Que serían los de empuje y jale, ¿no? O sea, las políticas de Estados Unidos, no sé, un incremento en la demanda de trabajo tiende también a aumentar los niveles de migración, o si no, una apreciación del dólar, no sé, hay muchos factores que intervienen, pero lo último que señalas sobre bueno, realmente en Estados Unidos es donde se busca también, hay fines políticos, ¿no? De ligar la migración con la seguridad, y eso también tenemos que tenerlo mucho en consideración. Pero pues como todo mercado ilícito, la reducción de la oferta, como mencionas, y en este caso sería el endurecimiento de políticas migratorias, incrementa, ¿no? Las ganancias y da estos efectos monopolísticos que bien mencionas. Pero a mí me gustaría también ahora como que darle otro spin a la migración, y no solamente hablar de la migración. Ahorita nos hemos enfocado un poco en la migración, pues quizá poco calificada, ¿no? Que es, que es la susceptible, ¿no? A estos grupos criminales y a los coyotes, y son otras necesidades. Entonces, usando estos fenómenos de push y pull factor, ¿no? Estos factores que influyen a la migración, me gustaría que volteáramos la mirada a Europa, ¿no? Y también ha aumentado el número de migrantes de América Latina hacia Europa, pero aquí me gustaría que habláramos más, si es posible, sobre la migración calificada, ¿no? La de aquellos jóvenes que buscan insertarse también al mercado laboral europeo, que también presenta otro tipo de demandas, y muchos de ellos quizá a través de las becas de posgrado o de que ofrece la Fundación Carolina, ¿no? Que cumple también esa función de atraer talento a Europa. Entonces,
Me gustaría que nos platicaras, ya y para ir cerrando, cuál es la importancia, si quieres también hablar de la migración poco calificada, pero también haciendo énfasis en la importancia de la migración calificada para el futuro de la Unión Europea y en este momento que también pues, se encuentra en un déficit demográfico de jóvenes y cómo pueden, cómo pueden complementarse, ¿no? Volviendo al centro de la discusión de las ventajas comparativas y cómo podemos complementarnos entre estas dos regiones. Sí, yo cuando hablo de migración llamo a hacer una mirada más compleja socialmente de la migración, ¿no? No es solamente migración económica, cuando vamos a ver los casos que han ocurrido muy recientes, así muy dramáticos, de gente que vive en el desierto, por ejemplo, tú vas a ver de dónde venían y resulta que no eran pobres, no migraban porque no tuvieran, migraban porque más bien un estancamiento social, falla de expectativas, pero eran clase media. Como decía, migrar no es barato además. Entonces hay que verlo con mayor complejidad, ¿no? Y esa migración que se llama poco cualificada muchas veces es cualificada en su territorio de origen, pero va porque el mercado laboral ofrece unos pagos mejores, aunque sea en trabajos menos cualificados. Ahora bien, con el punto de la migración hacia Europa, nosotros como fundación, por ejemplo, nuestra condición es el retorno, entonces nosotros operamos en otra lógica, que es América Latina tiene enorme talento y lo que damos es la oportunidad que tiene de formación y de capital social construido en la visita a España, pero queremos es trabajar en redes, en que retornen para que creen una red con España, para que fortalecer esa red de América Latina con España, más que en el quedarse en Europa, ¿no? Los procesos de migración formal y migración de alto nivel o migración cualificada también tienen serios desafíos en Europa, porque a pesar de la necesidad de trabajadores, Europa tampoco ha creado unas condiciones fáciles de reconocimiento de títulos, claro, para hacer migración cualificada tienes que conseguir un trabajo cualificado. Aquí tenemos montones de conductores de Uber que son médicos o ingenieros, ¿no? Ingenieros. Cuando nuestro sistema necesita ingenieros y necesita médicos. Entonces, los sistemas de formalización de migración cualificada en Europa no operan plenamente. Hay un desafío enorme en ese sentido. Las personas más con la resistencia y con sacrificar muchos años en el proceso migratorio consiguen estabilizarse como profesionales, pero eso es un sacrificio personal que les cuesta años y que perdemos años de productividad teniendo un ingeniero 4 años trabajando en Uber hasta que consigue que le reconozcan el título. Yo hice 8 asignaturas para reconocer mi título de socióloga, ¿no? Yo no he visto el primer sociólogo que pueda matar a alguien en el ejercicio de tu profesión para que tenga tantos trámites y dificultades para reconocer un título. Entonces, tenemos que ver, que Europa todavía tiene enormes limitaciones, no todos los países, pero España, que es el que más recibe, donde el idioma facilita la llegada de latinoamericanos, todavía tiene importantes costes asociados al proceso migratorio formal que hay que facilitar para ajustarlo también a la demanda laboral. La otra es la creación de vías de retorno, ¿no? Es decir, la migración la migración, es que no recuerdo el nombre, que es por temporadas, ¿no? ¿Qué Como pasa con la trabajadores migración? temporales. Trabajador temporal, pero incluso para los cualificados, ¿qué pasa con la migración? La migración muchas veces se convierte en una trampa, porque cuando tú entras en la condición de ilegalidad o cuando, por ejemplo, el proceso de formalización es muy largo o las rigideces del mercado laboral no te permiten retornar. Es decir, Europa debería ser una opción abierta, ¿no? Yo puedo venir, trabajar, regresar si tengo una oferta en otro mercado, formarme en otro, poder volver. Pero cuando es muy rígido, por ejemplo, he invertido 4 años haciendo que me reconozcan el título y todavía no lo tengo. Si yo tuviera una oferta mejor, no me puedo ir porque ya he invertido muchos años aquí. Entonces se convierte en una trampa que precariza. Y entonces acepto condiciones precarias y disminuyo mi aporte profesional porque el coste tan alto no me permite estar maximizando mis oportunidades profesionales y mi capacidad, mi talento. Entonces tenemos que ver eso, abrir oportunidad, abrir en el sentido de crear procesos para que los procesos migratorios puedan ser más flexibles, facilitar la ida, la vuelta, la incorporación a los mercados para que el talento realmente pueda desarrollarse. Cuando tú haces costes muy altos para la estadía y para el retorno y la gente sabe que si se devuelve no vuelve a entrar, no vuelve a venir y ha perdido y pierde todo eso, la migración se convierte en una trampa porque termina aceptando condiciones precarias.
Y entonces ahí es cuando tú dices, pero si estaba mejor en mi país, ¿no? Pero la expectativa de que realmente voy a conseguir superarlo y voy a introducir, conseguir que me reconozcan el título y un trabajo en lo que yo valgo y tal, y te quedas mucho tiempo pagando coste personal. Pero es que estos costes los pagamos todos, ¿no? Porque lo pagan el mercado de vivienda, que termina convirtiéndose en un mercado altamente informalizado porque hay una demanda de personas que no han podido formalizar situación y tener su nivel económico y entonces entran por ilegal, termina fortaleciendo los mercados de trabajo fuera irregular. Entonces, veámoslo como un conjunto de prácticas que tendrían que facilitar la ida y vuelta pensando en el talento y pensando en el aporte que las dos personas hacemos eh, a las sociedades desde una forma mucho más amplia y menos antigua, porque también estamos hablando de un mundo digital en el cual todos los trámites y procesos podrían facilitarse muchísimo para evitar esos costes. Fenomenal, fenomenal. Vamos a terminar con la última pregunta, que es una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Es una pregunta un poco más creativa, un poco más abierta. Y es, quiero que te imagines un mundo que no tienes, tú eres la que toma todas las decisiones y no tienes ninguna restricción ni política ni económica. Si tuvieras que elegir una política pública que impactara positivamente la seguridad en América Latina, ¿cuál Uf, sería? una política pública en prestar a la seguridad. Hay hay varias que tienen que ver con el monopolio de las drogas y sus altas ganancias que evidentemente deberían considerarse. No digo que la legalización sea una opción, pero sabemos que quitar las características monopolísticas de ciertos tráficos sí podría debilitar la cantidad de ingresos que tienen, pero también tendría incidencia en el tema de los delitos y de la precarización de sectores que son entonces, probablemente hay algunas políticas públicas por ese lado que podrían tomarse y las otras tienen que ver con, no, hay varias que tienen que ver con armas también. Las armas en la región o sea, la posibilidad de portar armas, y de hecho ahora mismo en Colombia se debate si flexibilizarlo como una medida de seguridad del porte de armas es una respuesta. Eso sabemos que no. No porque son sociedades en las que 48% de la violencia no es necesariamente ligada al crimen, sino a la conflictividad social donde, donde es posible que te maten porque tenías la música muy alta o porque el vecino la tenía muy alta y tú te quejaste. Entonces, ese tipo de medidas, digamos que las vería muy oportunas, pero si pudiera ser una grande, también iría quizás en los temas fiscales, que es la gran parte de la debilidad de las políticas públicas de América Latina tiene que ver con su falta de sostenibilidad eh, económica y, de su- y, su- y ahí se necesitan recursos. El censo tributario universal y la declaración de renta tienen que ver con mejorar tanto el recaudo como la asignación de los beneficios de las políticas sociales, porque no tenemos una buena capacidad de focalización por falta de datos fiscales sobre la renta y patrimonio de las personas. Y quizás en esa base esté buena parte de la fragilidad y de la baja eficacia de las políticas públicas. No, pues muchísimas gracias, Erika, por compartir tu experiencia en Sin Arancel de por medio. ¿Dónde te podría seguir nuestra audiencia en redes, a ti o a la Fundación Carolina? Bueno, la fundación es muy presente en redes, estamos en Instagram, tenemos un canal de YouTube donde se cuelgan todos los videos de nuestros seminarios y conferencias, tenemos una página web donde disponen de todos los estudios que hacemos de forma abierta, porque nosotros publicamos todo en abierto. Renata ha estado en algunos de nuestros eventos, Oscar también han estado ahí y entonces les invitamos a consultar eso, el canal de YouTube, la página web y nuestras redes, tanto en X, en Blue Sky y en Instagram. Y también estoy yo ahí con mi perfil personal, pero que es mucho menos activo que el de la fundación, que sí lo es. Muy bien, maravilloso. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy interesante la conversación y un gusto estar con Esipe. Oscar, ¿qué te pareció la conversación con Erika? ¿Con qué te quedas? Ha sido una conversación súper interesante. Voy a mencionar dos puntos. La primera, algo de lo que hemos hablado al principio de nuestra conversación, que es cómo el crimen organizado ha utilizado las ventajas de la globalización, tanto las ventajas comparativas de dónde producir cada uno de los productos o dar los servicios, hasta cómo se aprovecha del intercambio de bienes y la reducción de las barreras en el intercambio de bienes.
El segundo punto que me queda es en cuanto al binomio seguridad-democracia. Una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que ha dicho Erika es sobre la problemática de la baja densidad del Estado y cómo eso alimenta eh, la criminalidad. Y es algo que también me ha recordado algo que César Guerra Guerrero mencionó sobre México y sobre la importancia del Estado de Derecho en México a la hora de mejorar el bienestar de los ciudadanos en México. Pero también Erika también ha hablado, y creo que tiene razón en cuanto históricamente el Estado en muchos países latinoamericanos como fuente también de inseguridad. Y tú, Renata, Sí, claro, o sea, también me pareció súper interesante y coincido con los puntos que mencionas, muy relevante. Creo que a mí también me llama la atención esta idea que nos plantea de no generalizar el crimen organizado y desnarcotizar, no recuerdo si esa fue la palabra que ella utilizó, de no solamente ver este fenómeno como una cuestión de lucro de narcóticos y drogas, sino que hay un portafolio muy grande de actividades delictivas como extorsión, secuestros, y que en cada, pues depende el contexto social en cada país, localidad, y todas estas diferentes actividades ilícitas tienen diferentes consecuencias, pero también diferentes pues soluciones. Y también por último, pues el tema fundamental con Estados Unidos, cómo también podríamos hablarle de esta paradoja, ¿no? Que a mayor políticas restrictivas, o sea, más política dura frente a la migración, esto fomenta a su vez la estructura criminal y las ganancias de estos grupos y los fortalece finalmente, ¿no? Entonces, o sea, la demanda laboral en Estados Unidos es una constante, pero no hay canales y como siempre, o bueno, como existirá esa demanda, pues hay grupos que lo aprovechan, lucran de ello y pues no tenemos soluciones efectivas en el corto plazo para resolver esta crisis que vive la región. muy bien, pues un podcast excelente y hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. No se olviden también de suscribirse al Substack de Sin Arancel de Por Medio. Es Sin Arancel de Por Medio podcast @substack.com. Creo que así es la dirección, pero bueno, ahí nos pueden encontrar.